La bofetada resonó por el salón de la recepción como un disparo. 200 conversaciones se detuvieron a media frase. La música trastabilló. Todos los ojos en la sala se volvieron para presenciar la mano de mi padre golpeando mi rostro en la boda de mi hermano. Saboreé la sangre donde mi labio se partió contra mis dientes. Mis dedos instintivamente tocaron mi mejilla ardiente mientras miraba fijamente a mi padre, su rostro contorsionado por una furia que nunca había visto antes. Pequeña malcriada egoísta, siseó, con la voz temblorosa. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Quisiera poder decirte que este momento llegó sin previo aviso, que fue alguna terrible aberración en una familia por lo demás amorosa. Pero eso sería mentira. La verdad es que la bofetada fue solo la primera vez que sus verdaderos sentimientos hacia mí se hicieron visibles para los demás. Mi nombre es Alejandra Méndez. Tengo 29 años, y hasta ese momento en la boda de mi hermano Sebastián, había pasado toda mi vida siendo la responsable, la hija confiable, la red de seguridad familiar que nadie apreciaba. La confrontación comenzó de manera bastante inocente, o eso parecía. Mi madre me acorraló junto a la mesa de postres, con una copa de champán en la mano, voz dulce como jarabe pero ojos afilados como pedernal. Sebastián y Camila necesitan un hogar adecuado para formar su familia, insistió, mirando alrededor para asegurarse de que ningún invitado pudiera escuchar. Tu penthouse es perfecto, y tú eres solo una persona. Sé razonable, Alejandra. Mi penthouse. Ese por el que me había sacrificado, trabajando semanas de 60 horas durante años como desarrolladora de software. El hogar por el que había ahorrado, investigado, negociado y finalmente comprado enteramente con mi propio dinero. Mi santuario. Mi logro. Mi prueba de que no necesitaba su aprobación para tener éxito. Mientras tanto, Sebastián había rebotado entre negocios fallidos, viviendo cómodamente de la generosidad aparentemente interminable de nuestros padres. Su último desastre, una startup de criptomonedas, había colapsado espectacularmente justo un mes antes de su boda, llevándose consigo el dinero de sus inversores. Pero de alguna manera, yo era la irrazonable por no querer entregar mi hogar. No, dije de nuevo, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. El penthouse es mío. Yo lo compré. Yo pago por él. Sebastián y Camila pueden encontrar su propio lugar. Fue entonces cuando mi padre intervino, con el rostro enrojecido por demasiado champán y décadas de autojustificación. Se cernió sobre mí, de la manera en que siempre lo había hecho cuando era niña y lo había decepcionado, lo cual ocurría a menudo. Esto no es una petición, Alejandra, gruñó. Tu hermano es ahora el hombre de la familia. Él lo necesita. El hombre de la familia. Por supuesto. Sebastián siempre había sido el hijo predilecto, incluso cuando fracasaba. Incluso cuando sus fracasos lastimaban a otros. Todavía podía recordar las innumerables veces que mis logros fueron eclipsados por los intentos mediocres de Sebastián, como mis padres acortaban las celebraciones de mis ascensos para discutir la última idea brillante de Sebastián. La respuesta sigue siendo no, respondí, manteniendo mi voz baja. Y si vuelves a mencionar esto, me voy. Fue entonces cuando me abofeteó. De pie en el repentino silencio del salón de la recepción, todo se volvió cristalino. El jadeo performativo de sorpresa de mi madre, más preocupada por la escena que estábamos causando que por mi mejilla ardiente. La furia autoritaria de mi padre, como si mi negativa de alguna manera lo hubiera herido. Y Sebastián, querido, precioso Sebastián, sonriendo con suficiencia desde su asiento en la mesa principal. Incluso su nueva esposa, Camila, parecía satisfecha con suficiencia, como si mi humillación fuera exactamente lo que esperaba ver. El peso de años de menosprecio, de ser dada por sentada, de tener mis límites pisoteados, de repente se cristalizó en perfecta claridad. Este momento no era una anomalía, era la culminación de toda una vida de abuso sutil. Enderecé mi columna, miré a mi padre directamente a los ojos y sonreí. No una sonrisa agradable, el tipo de sonrisa que hace promesas. Te arrepentirás de esto, dije, mi voz resonando en el silencio. Todos ustedes lo harán. Luego me di la vuelta y salí, mis tacones resonando contra el suelo de mármol, dejando caos a mi paso. Podía escuchar a mi madre llamándome, probablemente preocupada por lo que dirían los miembros del club campestre. Pero no me detuve. En mi auto, finalmente dejé caer las lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza.
Estaba enojada. No, estaba furiosa. Años de ser la responsable, la confiable, la que nunca pedía ayuda. Y esta era mi recompensa, ser abofeteada y humillada porque no le daría mi casa a mi hermano mantenido. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes casi inmediatamente. Mamá, vuelve adentro. Nos estás avergonzando. Sebastián, no seas dramática, hermana. Podemos hablar de esto. Camila, tu hermano merece ese penthouse más que tú. Papá, le darás las llaves a Sebastián mañana. Esto no es una discusión. Apagué mi teléfono y comencé a conducir. No a casa, no podía enfrentar el penthouse ahora con sus voces resonando en mi cabeza. En cambio, me dirigí al único lugar donde podía pensar con claridad, la pequeña cafetería donde había pasado innumerables horas programando y planeando mi futuro. El familiar aroma de granos recién molidos y productos horneados me envolvió al entrar. Este lugar había sido mi refugio durante la universidad y más allá, un lugar donde había construido mi carrera línea por línea de código, impulsada por determinación y cafeína en igual medida. El barista, Joaquín, me miró a la cara y trajo mi pedido habitual sin preguntar. Habíamos desarrollado una amistad a lo largo de los años, el tipo de amistad donde no necesitas muchas palabras para entenderse mutuamente. ¿Mal día?, preguntó, dejando la taza humeante, sus ojos abriéndose ligeramente ante mi apariencia desaliñada. Mi padre me abofeteó en la boda de mi hermano porque no les daría mi penthouse, dije, sorprendiéndome a mí misma por lo calmada que sonaba. Los ojos de Joaquín se abrieron aún más. ¿Tu penthouse? ¿El que trabajaste 3 años de horas extras para comprar? ¿El que me mostraste los planos 100 veces antes de finalmente firmar los papeles? Asentí, sorbiendo mi café. Aparentemente, mi hermano lo necesita más que yo. Él es el hombre de la familia, después de todo. Eso es una locura, dijo Joaquín, deslizando un muffin de chocolate sobre la mesa. Por cuenta de la casa. Parece que lo necesitas. La pequeña amabilidad casi me quebró. Qué extraño que este conocido de la cafetería mostrara más preocupación genuina que mi propia familia. Mientras me sentaba allí viendo la puesta de sol a través de la ventana del café, un plan comenzó a formarse en mi mente. Mi familia pensaba que podían intimidarme para someterme. Pensaban que me rendiría y renunciaría a todo por lo que había trabajado. No tenían idea de lo que era capaz. Saqué mi portátil y comencé a escribir. Primero, correos electrónicos a mi abogado y asesor financiero. Luego, una serie de confirmaciones de código a mi repositorio privado de GitHub. Finalmente, una llamada a mi agente inmobiliario. ¿Recuerdas esa propiedad frente al océano de la que hablamos?, pregunté cuando contestó. Estoy lista para hacer una oferta. Para cuando terminé mi café, los cimientos de mi venganza estaban sentados. ¿Mi familia quería tomar mi hogar? Que lo intentaran. Pero estaban a punto de aprender que la hija tranquila y complaciente que daban por sentada había desaparecido en el momento en que la mano de mi padre se encontró con mi mejilla. Esto era guerra, y yo tenía la intención de ganar. A la mañana siguiente, mis padres aparecieron en mi penthouse sin avisar. Mi portero llamó para advertirme, pero ya estaba vestida y lista. Esta confrontación era inevitable. Mi padre pasó junto al portero como si fuera el dueño del lugar. Los encontré en mi puerta, vestida con mi mejor traje de poder, laptop en mano, llaves tintineando. ¿A dónde vas?, exigió mi madre mientras cerraba mi puerta con llave. Necesitamos hablar sobre lo que pasó. Se veía más pequeña de alguna manera, menos intimidante que ayer. Quizás era mi nueva perspectiva, una vez que has visto detrás de la cortina, el mago pierde su poder. Al trabajo, respondí simplemente, pasando junto a ellos hacia el elevador. Algunos de nosotros realmente tenemos empleos. No te atrevas a usar ese tono, gruñó mi padre, agarrando mi brazo. Después de tu comportamiento de ayer. Retiré mi brazo de un tirón, mi voz fría como el hielo. Tócame de nuevo, y haré que seguridad te escolte fuera. Y sí, tengo video del asalto de ayer. Las cámaras del club campestre captaron todo. Eso los detuvo a ambos en seco. El rostro de mi madre palideció. No lo harías. Pruébame. El elevador llegó y entré. Ah, y cambien las cerraduras todo lo que quieran.
Ya he movido todo lo valioso a un almacenamiento seguro. Las puertas se cerraron ante sus rostros sorprendidos. Esperé hasta estar en mi auto antes de soltar un suspiro tembloroso. La fase 1 de mi plan estaba en marcha. Durante la siguiente semana, ignoré sus llamadas y mensajes, que se volvían cada vez más hostiles. Sebastián envió monos voladores, amigos y parientes mutuos tratando de razonar conmigo. Cada uno venía con el mismo guión: la familia lo es todo, tus padres no estarán para siempre, Sebastián está pasando por un momento difícil. Como si les debiera mi casa por compartir ADN. Camila publicaba actualizaciones pasivo-agresivas en redes sociales sobre personas egoístas que no apoyan a la familia. Me mantuve en silencio y seguí trabajando, canalizando mi dolor en productividad. Lo que no sabían era que me había estado preparando para algo así durante años. No exactamente este escenario, nunca esperé que mi padre realmente me golpeara, pero siempre supe que eventualmente intentarían tomar lo que era mío. Las señales habían estado ahí durante años, la manera casual en que tomaban prestadas cosas sin devolverlas, como ofrecían mi tiempo y recursos sin preguntar, los constantes recordatorios de que las necesidades de Sebastián superaban las mías. Por eso tenía recibos de todo, cada centavo que había ganado, cada factura que había pagado, cada mejora que había hecho al penthouse. Tenía cámaras de seguridad en cada habitación, códigos de respaldo para cada cerradura y, lo más importante, tenía influencia. Verás, durante esos años de ser la hija responsable, también había sido el soporte técnico de la familia. Había configurado las computadoras, teléfonos y cuentas de correo electrónico de todos. Tenía acceso a todo, incluidos los registros comerciales de Sebastián. Al 10º día de silencio total, mi madre intentó un nuevo enfoque. Apareció en mi oficina con lágrimas en los ojos. Tu padre lo siente, dijo, acomodándose sin invitación en la silla frente a mi escritorio. Solo estaba molesto. ¿Sabes cómo se pone cuando está preocupado por Sebastián? Seguí escribiendo, sin reconocer su presencia inmediatamente. Esta era una táctica que había usado toda mi vida, manipulación emocional disfrazada de preocupación maternal. Las lágrimas, el labio tembloroso, la voz suave. Todo calculado para hacerme ceder. Preocupado por Sebastián, dije finalmente, sin levantar la vista. ¿O preocupado por lo que los inversores de Sebastián podrían hacer cuando descubran dónde fue realmente su dinero? Su brusca inhalación me dijo que había tocado un nervio. Las lágrimas se secaron al instante, sorprendente como sucede eso cuando la manipulación falla. No sé de qué estás hablando, dijo cuidadosamente. No, finalmente la miré. Entonces, ¿no sabes sobre las cuentas en el extranjero? ¿Las empresas fantasma? ¿Las tarifas de consultoría que Sebastián pagó al negocio de papá? El color desapareció de su rostro. ¿Cómo pudiste? Soy muy buena en lo que hago, mamá. ¿Realmente pensaste que no me daría cuenta cuando Sebastián usó mis antiguos proyectos de codificación en su estafa de criptomonedas? Esto no era un farol. Durante una de mis actualizaciones rutinarias del sistema en la laptop de Sebastián, había descubierto carpetas que contenían mi código propietario, proyectos que había desarrollado durante mi carrera temprana. Simplemente había cambiado la interfaz de usuario y lo presentó como tecnología revolucionaria de blockchain a sus inversores. No fue una estafa, protestó débilmente. Solo cometió algunos errores. El fraude no es un error. Es un crimen. Giré mi laptop, mostrándole los documentos que había compilado. Y papá lo ayudó a hacerlo. En la pantalla había una carpeta perfectamente organizada que contenía estados de cuenta bancarios, correos electrónicos y registros de transacciones, todo meticulosamente documentado y anotado. Había pasado años siendo la hija invisible, a la que nadie prestaba atención. Nunca se dieron cuenta de que estaba observando, aprendiendo, recopilando evidencia. Ella miró fijamente la pantalla, con las manos temblorosas. ¿Qué quieres? Quiero que me dejen en paz. No más exigencias, no más monos voladores, no más drama en redes sociales. El penthouse es mío. Fin de la discusión. ¿Y si nos negamos? Sonreí, la misma sonrisa que les había dado en la boda. Entonces estos documentos irán a la SEC, junto con el video de papá agrediéndome. Estoy segura de que los inversores estarían muy interesados en saber dónde fue su dinero.
¿Destruirías a tu propia familia? Su voz se quebró. Ustedes lo hicieron cuando exigieron que renunciara a mi hogar. Cuando papá me golpeó. Cuando Sebastián sonrió con suficiencia al respecto. Volteé la laptop hacia mí. He terminado de ser el tapete de la familia. Se fue sin decir otra palabra. Pero sabía que esto no había terminado. Estarían enojados, incluso desesperados. Pero tenía una carta más por jugar. Esa noche, recibí una llamada de mi agente inmobiliario. La propiedad frente al océano, un complejo de apartamentos de lujo que había estado considerando durante meses, era mía. El mismo complejo donde Sebastián y Camila habían estado esperando alquilar su apartamento de ensueño. Felicidades, Alejandra, dijo mi agente. Ahora eres la orgullosa propietaria de Pearl Lakes. Una oleada de satisfacción me invadió. No solo porque había asegurado una inversión sólida, sino por lo que representaba, el poder cambiando de quienes siempre lo habían tenido hacia mí. Inicié sesión en mi repositorio privado de GitHub y envié los cambios finales a mi último proyecto, un sistema de administración de propiedades que había estado desarrollando por mi cuenta. El mismo sistema que Sebastián había intentado robar para su startup fallida. Ahora sería implementado en el edificio donde él esperaba vivir. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sebastián: mamá me contó lo que estás haciendo. No puedes probar nada. Sonreí, enviándole una sola captura de pantalla de los registros de su servidor privado, mostrando cada instancia donde había accedido y copiado mi código. Su siguiente mensaje llegó rápidamente: ¿qué quieres? Distancia, respondí. Completa y total. Sin contacto, sin exigencias, sin obligaciones familiares. El penthouse y mi vida están fuera de límites. ¿Y si me niego? Entonces soy dueña de tu complejo de apartamentos de ensueño, tengo pruebas de tu fraude y suficiente documentación para enterrarte a ti y a papá. Tu elección. El indicador de escritura apareció y desapareció varias veces antes de que llegara su respuesta: ¿has cambiado? No, respondí. Solo dejé de pretender ser quien querías que fuera. Puse mi teléfono en silencio y salí al balcón de mi penthouse, viendo las luces de la ciudad cobrar vida. El sol se estaba poniendo sobre la familia que había conocido, pero me sentía más ligera de lo que había estado en años. A veces la mejor venganza no se trata de destruir a tus enemigos. Se trata de finalmente, realmente convertirte en ti misma. 3 meses después del incidente de la boda, estaba sentada en la sala de mi penthouse tomando café y revisando solicitudes de inquilinos para mi complejo frente al océano. La propiedad estaba resultando ser una excelente inversión, especialmente después de implementar mi sistema de administración. El sol de la mañana temprana se filtraba a través de las ventanas del piso al techo, proyectando un resplandor dorado sobre los pisos de madera. Este espacio, mi espacio, se sentía diferente ahora. No solo un hogar, sino una fortaleza. Un símbolo de mi independencia. Mi teléfono vibró con una notificación. Sebastián y Camila habían sido desalojados de su alquiler de lujo después de no pagar el alquiler durante 2 meses. No me sorprendió. Sin el apoyo financiero de papá, que se había secado desde mis revelaciones sobre su fraude, finalmente estaban enfrentando la realidad. Parte de mí sintió una pizca de simpatía. No por Sebastián o Camila, sino por la versión idealizada de familia que había mantenido durante tanto tiempo. El sueño de que algún día, me verían como una igual, valorarían mis contribuciones, respetarían mis límites. Ese sueño había muerto en la boda, pero su fantasma todavía me acechaba ocasionalmente. Un golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. A través de la cámara de seguridad, vi a mi padre parado allí, viéndose mayor de lo que recordaba. Sus hombros estaban encorvados, su postura antes imponente disminuida. Por un momento, consideré ignorarlo, pero la curiosidad ganó. ¿Qué quieres?, pregunté a través del intercomunicador. 5 minutos, Alejandra. Por favor. Abrí la puerta pero no lo invité a entrar. Él se quedó allí moviéndose incómodamente, su habitual confianza en ninguna parte. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de acusaciones y disculpas no pronunciadas. Sebastián y Camila están volviendo a casa, dijo finalmente, su voz áspera con lo que podría haber sido vergüenza. ¿Fracasando en el apartamento? ¿No podían pagarlo? El dueño los echó. No sé qué pasó.
yo sé. Yo soy la dueña del edificio. Su cabeza se levantó de golpe, los ojos ensanchándose. Tú. ¿Pero cómo? Porque soy buena en lo que hago, papá. Siempre lo fui. Tú simplemente nunca lo notaste. Pareció deshincharse, apoyándose contra el marco de la puerta. Tu madre te extraña. Todos te extrañamos. No, lo corregí. Ustedes extrañan tener a alguien a quien mangonear, alguien que sacrifique todo por Sebastián. Esa persona ya no existe. Se estremeció ante mis palabras, pero no las negó. El silencio entre nosotros hablaba volúmenes, su incapacidad para refutar mi caracterización era confirmación suficiente. Me equivoqué, dijo en voz baja. Sobre todo. La bofetada, las exigencias, proteger a Sebastián. Lo he perdido todo por ello. Era cierto. Después de mis amenazas de exposición, se había visto obligado a renunciar a la junta directiva de su empresa. Su reputación en la comunidad empresarial estaba hecha jirones, aunque nunca había publicado oralmente los documentos. La amenaza había sido suficiente. A veces el miedo a las consecuencias es más efectivo que las consecuencias mismas. No has perdido todo, dije. Todavía tienes a tu hijo dorado. ¿No es eso lo que importa? La amargura en mi voz me sorprendió incluso a mí. Pensaba que ya había superado esto, que había procesado el dolor y seguido adelante. Pero algunas heridas son más profundas de lo que nos damos cuenta. Alejandra, por favor. Somos familia. ¿Familia? Me reí, el sonido áspero y desconocido. La familia no exige que alguien renuncie a su hogar. La familia no te golpea en público. La familia no sonríe con suficiencia mientras ve que suceda. Se estremeció con cada punto, pero no había terminado. Años de pensamientos y sentimientos reprimidos finalmente encontraban su voz. ¿Sabes qué me di cuenta después de la boda? Nunca he necesitado a ninguno de ustedes. Cada éxito que he tenido, cada logro, fue a pesar de ustedes, no gracias a ustedes. Nunca me apoyaron, me toleraron, y solo cuando era útil. Lo sé, susurró. Lo sé ahora. Lo estudié, este hombre que había sido tan grande en mi vida, que parecía tan poderoso e intimidante. Ahora solo parecía pequeño, disminuido, casi frágil. La realización no me trajo alegría, solo una mezcla complicada de emociones que no estaba lista para desenredar. Los 5 minutos se acabaron, dije, comenzando a cerrar la puerta. Espera. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. Tu madre quería que tuvieras esto. Es una invitación a su cena de cumpleaños la próxima semana. Ella, nosotros, realmente nos gustaría que vinieras. Tomé el sobre pero no lo abrí. Lo pensaré. Después de que se fue, me senté en mi balcón, dando vueltas a la invitación en mis manos. El papel grueso color crema, el grabado en oro, tan propio de mi madre enfocarse en las apariencias. Parte de mí quería tirarlo, mantener la distancia que había trabajado tanto para establecer. Pero otra parte, una parte más fuerte, sabía que la verdadera victoria no estaba en el distanciamiento perpetuo. Estaba en tener el poder de elegir mis propios términos. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y oro, tomé mi decisión. Asistiría, no porque los hubiera perdonado, sino porque ya no les tenía miedo. Su poder sobre mí había desaparecido, reemplazado por algo más fuerte, amor propio. La semana siguiente, asistí a la cena de cumpleaños de mi madre. Usé un vestido negro simple pero elegante, mi labio partido hacía tiempo curado pero su recuerdo aún fresco. Llegué tarde y me fui temprano, hablando poco pero observando mucho. La dinámica familiar había cambiado dramáticamente. Sebastián y Camila se sentaron en sombrío silencio, sus ropas de diseñador reemplazadas por marcas de tiendas departamentales. Mi padre se mantuvo sobrio, cuidando sus palabras. Mi madre se esforzaba demasiado, su sonrisa frágil por la ansiedad. Todos caminaban de puntillas, temerosos del poder que ahora tenía. Pero no tenía interés en usarlo como un arma. En cambio, lo usé como un escudo, protegiendo la vida que había construido para mí misma. «Te ves bien, Alejandra», dijo mi madre durante una pausa en la conversación. «Ese nuevo proyecto tuyo debe estar yendo bien».
lo está, respondí, sin elaborar. Antes, habría compartido desesperadamente cada detalle, esperando aprobación. Ahora, ya no la necesitaba. Durante los siguientes meses, surgió una nueva dinámica familiar. Aprendieron a respetar mis límites, a aceptar que ya no sería su red de seguridad. Sebastián y Camila encontraron trabajos modestos y un pequeño apartamento que realmente podían pagar. Mi padre se mantuvo involucrado pero distante, enviando correos electrónicos ocasionales sobre oportunidades de negocios que pensaba podrían interesarme. No hubo más exigencias, no más expectativas de que me sacrificaría por el bien mayor de la familia, que siempre había significado sacrificarse por Sebastián. No éramos cercanos, y quizás nunca lo seríamos, pero habíamos alcanzado una especie de tregua. A mi madre le tomó más tiempo adaptarse, todavía tratando de ser pacificadora, todavía esperando por la hija que siempre había querido que fuera. Pero eventualmente, ella también aprendió a aceptar a la mujer que realmente era. No la hija sumisa e invisible, sino la mujer exitosa e independiente que tenía límites y exigía respeto. Un año después del incidente de la boda, organicé una pequeña cena en mi penthouse. No para la familia, sino para las personas que realmente me apoyaban, Joaquín de la cafetería, quien me había dado espacio para planear mi venganza sobre innumerables tazas de café, mi agente inmobiliario, que me había ayudado a asegurar mi nueva inversión, mi abogado, que había protegido mis intereses sin cuestionar. El penthouse se veía diferente ahora. Lo había redecorado, reemplazando los tonos seguros y neutrales con colores audaces y arte moderno. Reflejaba quién era realmente, no quien pensaba que debería ser para complacer a otros. Mientras disfrutábamos de la cena en mi balcón, viendo la puesta de sol pintar la ciudad de oro, Joaquín levantó su copa. Por Alejandra, dijo, quien convirtió una bofetada en un imperio. Los demás se unieron, sus rostros cálidos con genuino afecto. Esto, me di cuenta, era como debería sentirse la familia, personas que celebran tu fuerza, no explotan tu debilidad. Sonreí, pensando en cómo ese momento de humillación pública había llevado a esto. No solo éxito financiero, sino verdadera independencia, la capacidad de establecer límites, de exigir respeto, de vivir la vida en mis propios términos. ¿Sabes?, dijo mi agente inmobiliario, rellenando mi copa, esa propiedad frente al océano se ha apreciado un 30% desde que la compraste. Tienes bastante ojo para las inversiones. Y tu sistema de administración es revolucionario, agregó mi abogado. ¿Has considerado hacerlo público? Así es como se sentía ser valorada por mis habilidades, mi inteligencia, mis contribuciones. Sin calificadores, sin comparaciones con un hijo predilecto, solo genuina apreciación. A veces la mejor venganza no se trata de vengarse. Se trata de mejorar, fortalecerse, volverse más sabio. Y a veces se trata de aprender que la familia que eliges puede ser más valiosa que la familia en la que naces. Levanté mi copa para unirme al brindis, finalmente en paz con todo ello. La bofetada, las exigencias, las consecuencias. Habían intentado quitarme mi hogar, pero en cambio, me habían dado mi libertad. Y eso valía más que cualquier penthouse. Si esta historia resonó contigo, por favor dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla. A veces los momentos más dolorosos en nuestras vidas se convierten en los puntos de inflexión que nos llevan a nuestra verdadera fuerza. La bofetada que estaba destinada a ponerme en mi lugar, en cambio me liberó. Gracias por escuchar, y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre encontrar tu poder cuando la vida te obliga a mantenerte firme.